Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han hablado de entidades que dominan la realidad humana desde las sombras. Seres que manipulan, engañan y se alimentan de la energía de los mortales. En las antiguas doctrinas gnósticas, estos entes son conocidos como los arcontes, los guardianes de la ilusión, los amos del mundo material, los carceleros del alma humana. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿De dónde provienen? ¿Cómo afectan nuestras vidas? ¿Y de qué se alimentan? Hoy exploraremos en profundidad el misterio de los arcontes. El término arconte proviene del griego arcón, que significa gobernante o señor. En la antigua Grecia, los arcontes eran magistrados que ejercían el poder sobre la ciudad-estado. Sin embargo, en el gnosticismo esta palabra adquirió un significado mucho más oscuro. Según los gnósticos, los arcontes son seres interdimensionales creados por el demiurgo, una entidad defectuosa y arrogante que en su ignorancia creó el mundo material como una prisión para las almas divinas. Los primeros textos que mencionan a los arcontes se encuentran en los evangelios gnósticos, especialmente en los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en el año de 1945 en Egipto. En esos escritos, los arcontes aparecen como los verdaderos gobernantes del mundo, seres sin alma que mantienen a la humanidad atrapada en una ilusión para evitar que descubran su verdadera naturaleza espiritual. Pero, ¿qué son los arcontes? Los arcontes no son dioses ni demonios en el sentido tradicional de la palabra. Se les describe como entidades parasitarias que existen en una dimensión superior a la nuestra, pero que tienen la capacidad de influir en el plano físico. No tienen creatividad propia, pues no poseen la chispa divina, pero son expertos en la imitación, la manipulación y el engaño. Algunos textos gnósticos los describen como autómatas sin espíritu, creados por el demiurgo, para controlar la materia. En este contexto, el demiurgo es identificado como el dios Yahvé del Antiguo Testamento, quien habría engañado a la humanidad haciéndole creer que él era el Dios Supremo, cuando en realidad solo era un impostor. ¿Cómo afectan a los humanos? Los arcontes operan principalmente a través de la mente humana. Se alimentan de las emociones negativas, como el miedo, la ira, la desesperanza y la lujuria. Su objetivo es mantener a los seres humanos atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, impidiéndoles despertar a su verdadera naturaleza espiritual. Para lograr esto, los arcontes emplean diversas estrategias: control mental, influyen en los pensamientos humanos sembrando dudas, miedo y confusión. Manipulación de la realidad. Crean sistemas de control como gobiernos, religiones y estructuras económicas para mantener a la humanidad esclavizada. Parasitismo energético. Se alimentan de la energía generada por el sufrimiento y el caos. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que los arcontes pueden manifestarse físicamente en forma de sombras, figuras reptilianas o seres de apariencia humanoide, aunque su influencia es principalmente psíquica. ¿De dónde surgen? Según la cosmogonía gnóstica, los arcontes fueron creados accidentalmente por Sofía, una de las emanaciones divinas del Pleroma, el reino de la luz. Sofía, en su deseo de crear, sin la aprobación del Principio Supremo, dio origen al demiurgo, quien a su vez creó a los arcontes como sus servidores. Otra teoría sugiere que los arcontes son entidades astrales que existen desde antes de la humanidad y que han estado presentes en múltiples civilizaciones bajo distintos nombres. En la tradición sumeria, por ejemplo, podrían estar relacionados con los Anunnaki, en la cultura cristiana con los demonios y en la mitología moderna con los extraterrestres grises o reptilianos. ¿De qué se alimentan? Los arcontes no se alimentan de comida física, sino de energía sutil. Su principal fuente de alimento es la energía emocional negativa generada por los seres humanos. Se dice que fomentan guerras, conflictos, crisis y desastres con el propósito de generar el caos necesario para su supervivencia. Las emociones más codiciadas por los arcontes incluyen miedo, los mantiene débiles y sumisos, ira y odio, generan conflictos y divisiones entre los humanos, depresión y desesperanza, evitan que las personas busquen la iluminación. ¿Cómo liberarse de su influencia? El conocimiento gnóstico sugiere que la única manera de liberarse de los arcontes es despertar la conciencia. Algunas estrategias incluyen
Autoconocimiento. Reconocer sus influencias y no dejarse llevar por pensamientos negativos. Meditación y conexión espiritual. Fortalecer la conexión con la luz divina. No ceder al miedo. Al evitar emociones negativas se les priva de su alimento. Vivir en armonía. La unidad, el amor y la cooperación debilitan su control sobre la humanidad. En conclusión, podemos decir que los arcontes han sido descritos como los verdaderos gobernantes de este mundo, los titiriteros invisibles que manipulan la realidad humana desde las sombras. Su poder radica en el engaño y la ignorancia. Sin embargo, el conocimiento es la clave para liberarse de su dominio. Solo a través del despertar espiritual, el amor y la conexión con la luz divina, los seres humanos podrán escapar de su prisión invisible y reclamar su verdadera esencia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a despertar?